Queridos amigos, qué felicidad otra vez estar acá en este día sábado. Claro, el día martes es cuando en el canal de YouTube El Cabalista Jesús, en el cual estás tú ahorita viendo esta transmisión, estamos compartiendo el estudio de la semana. Así que los invitamos a suscribirse a nuestro canal para comenzar a profundizar en los grandes temas de la Cábala hebrea. ¿Qué vamos a estar analizando hoy? Vamos a estar analizando una porción del libro de Levítico, capítulo 19, pero hoy vamos a hacer algo diferente. No vamos a ir a la Haftará, que corresponde a esta parashat, a esta porción bíblica, sino que me gustaría que el análisis lo hiciéramos desde Primera de Pedro. Claro, va a ser obvio la conexión que existe entre Primera de Pedro y Levítico capítulo 19. ¿Por qué razón? Porque Levítico 19 va a decirnos en los primeros versículos: sean santos porque yo, el Señor, soy santo. De ahí que la porción bíblica que se estudia en el mundo hebreo, que corresponde a estas fechas, a este descanso, va a ser llamada Kedoshim, que santidad. Muy bien, santidades. Vamos a ver cómo Primera de Pedro, y vamos para allá, le voy a pedir a Ethel que lo lea. Primera de Pedro 1, vamos a ir, y me gustaría, Ethel, que lea el 1.16 de Primera de Pedro. Ustedes, si son curiosos, pueden ver que Primera de Pedro tendrá nota al pie de página que va a referir a Levítico capítulo 19. Entonces, claro, ¿qué está haciendo Pedro, San Pedro? San Pedro lo que está haciendo es un análisis místico. Y ya voy a explicar por qué es un análisis místico de Levítico 19. Ya lo voy a explicar. De antemano quiero decir algo. El Nuevo Testamento es mística. Por eso es que durante siglos no se ha entendido, no se ha comprendido, porque estamos hablando de una interpretación mística de la Torá. Claro, el Nuevo Testamento va a partir de la letra de la Torá, pero los escritos apostólicos y los evangelios ya profundizan en el sentido que está más allá de la letra de la Torá. Lo voy a decir de otra manera. El Nuevo Testamento son escritos cabalísticos. Si alguien quiere captar, profundizar, atesorar, disfrutar, gozar, saltar de alegría con la lectura del Nuevo Testamento, tiene que comprender que los autores, los escritores del Brit Hadashah están llevando la interpretación más allá de la letra. Entonces, ¿qué es el Nuevo Testamento? Lo voy a poner de esta manera. El Nuevo Testamento es cábala, cábala del más alto nivel, cábala de mucha profundidad. Solo imagínense esto. Pedro, o San Pedro, como le llama la Iglesia Católica Romana, ¿no? El mundo occidental, Pedro es un gran místico. ¿Cómo lo sabemos? Solo basta leer, y ahorita vamos a recordar ciertas experiencias en su vida. Aparece Yeshua y lo llama. Claro, ¿y qué hace San Pedro? Deja padre y madre, deja la barca, ¿okay? Deja su sostén material, le vamos a llamar así, su malhut, y va en pos de un místico llamado Jesús de Nazaret, que a través del entrenamiento del imun lo va a llevar a la emuná. De ahí que a través de todos los relatos evangélicos, Yeshua le va a decir a sus 12 apóstoles, 12 alumnos, a sus 12 estudiantes a quienes él está instruyendo los misterios de la Torá, les va a decir por qué tienen miedo, por qué les hace falta emuná. Hay que darles entonces más imun, más entrenamiento. Es decir, Pedro sabe lo que es un bitul. Pedro conoce qué es dejar atrás padre y madre, es decir, ir más allá de Malhut, ir más allá de Yesod, ir más allá de Sutiferet, para ser entrenado por un rabino, un gran mecubal, Jesús de Nazaret. De hecho, Pedro le pregunta, bueno, mira, Yeshua, nosotros hemos dejado padre y madre, hemos dejado posesiones, ¿y qué vamos a recibir? Jesús de Nazaret le contesta crípticamente, ustedes van a recibir el doble, igual que fue Job. Job recibió el doble. Esto es una alusión mística a tener el lado del más allá y el lado de aquí también, porque el cabalista no solamente quiere el más allá, el cabalista siempre tendrá su malhut, y su malhut lo va a unir a su más allá, a Keter.
tendrá el doble, al igual que Job tuvo el doble. Y al igual que Jesús le va a responder a Pedro, mira Pedro, nadie que ha dejado esas cosas no dejará de recibir el doble, tanto en el mundo venidero como en esta vida también, aunque en esta vida con obstáculos o con persecuciones. Pedro es tan místico que se le da el privilegio de estar en el monte de la transfiguración y puede ver la transformación alquímica que Jesús de Nazaret experimenta en su cuerpo. ¿Por qué? Porque este potente místico de antaño, lo que hace Yeshua a través de la elevación en los niveles de conciencia es conectar con su energía raigal, con su energía interna, que llega a informarle a las células de su cuerpo que enciendan un tipo de sustancia luminosa. Yeshua llega a la materia luminosa, materia que toma conciencia de que es luz, que se ha vuelto densa y transfigura su cuerpo en el episodio conocido como el Monte de la Transfiguración. Y ahí se encuentra San Pedro, se encuentra entre el grupo de esos tres, otra vez el número 3 de los 3 discípulos favoritos, voy a ocupar la palabra favoritos de Yeshua, número 3, clase pasada, que suben al Monte de la Transfiguración y ven con sus ojos a su maestro transfigurarse con la potente luz axilútica que no es de él, sino de la Tik Yomim, del anciano de días, un Partsuf elevadísimo del mundo de Atzilut. Aquí hay varias cosas que me gustaría decir y las quiero decir ahorita. Cuando entramos en contacto con la luz interior, nos transfiguramos. Si no estamos en contacto con la luz interior, nos desfiguramos. Quiero volver a repetir esta idea, porque la cábala en verdad es sencilla. Lo que pasa es que a veces los maestros tendemos a complicarlo un poco. ¿Qué sucede cuando nos estamos contactando con la energía interior? Nos transfiguramos, comenzamos a irradiar alegría, comenzamos a irradiar gozo, comenzamos a irradiar paz, shalom. Y claro, obviamente tu cara desprende tu aura, tu corona, tu kéter desprende tu luz. Caso contrario, ustedes han visto quizás compañeros, por decir algo, tengo un amigo, compañero de la secundaria, compañero de la preparatoria, compañero de high school, y uno se lo encuentra 30, 40 años después, ok, a los 50, 60 años, y quiero decir esto con mucho respeto, y nos encontramos a personas cuyo cuerpo, cuyo rostro está desfigurado, en lugar de estar transfigurado. ¿Para qué sirve la cábala? Con la cábala te vas a transfigurar. Los cambios que la cábala promueve son cambios morfonominales. Cambian el cuerpo, morfo, y cambian también el nombre. Fíjense bien que San Pedro ve el cambio morfológico en Jesús. Jesús se transfigura. Así como una oruga se transfigura en mariposa, logran ver algo que pocas personas han logrado contemplar en su vida. Y Pedro también experimenta algo muy potente. Como Yeshua, su cambio no solamente es morfológico, sino que es morfonominal, porque en el monte de la transfiguración a Jesús también aparece la voz de la Merkabá, de la nube, y va a decir, este es mi hijo, ven. Ese es el nombre oculto que todos llevamos por dentro. Ven, hijo de Dios, este es mi hijo. A él ustedes van a escuchar Shema, haciendo alusión a cómo en Éxodo la misma nube apareció en Sinaí diciendo, escuchen Shema, ok, Shema Israel, a lo que Moisés les va a transmitir. Y de esa manera se enlaza el Redentor Moisés, el primer Redentor, con el segundo Redentor en términos del Nuevo Testamento llamado Yeshua de Nazaret. Así que Pedro contempla todo eso. No solo Pedro participa en un sentido de la transfiguración, de esa experiencia muy potente, mística, sino que también San Pedro tiene el honor de que se le cambie el nombre. Ok, muy bien, tú eres Simón, ven para acá, Simón, se te va a llamar Pedro. Sobre esta roca, sobre esta piedra, Petros, voy a edificar mi quejilá, mi asamblea. Pedro es un potente místico y es interesante porque siendo un potente místico revela también, recuerdo otro episodio de los evangelios, y estoy contando todo esto para que entendamos que cuando vamos a Primera de Pedro no estamos hablando con un rabino ortodoxo. Claro, Pedro obviamente conoce cómo se enseña en una sinagoga, Pedro conoce qué es una haftará, qué es una parashat, Pedro participa de un servicio sinagogal de la época del Segundo Templo. Sin embargo, este hombre es un místico, es decir, lleva la letra de la Torá un poquito más allá de lo que estaba escrito en Kedoshim. Esto es muy importante comprenderlo. ¿Quién es Pedro? Pedro es alguien que se ha atrevido a caminar en agua y se ha hundido, porque los místicos también entendemos que no somos perfectos, sino que somos perfectibles. ¿Sabe lo que es el miedo? ¿Sabe lo que es la duda? Con Pedro sucede algo interesante. En el mismo capítulo del Evangelio,
Pedro obtiene una revelación sublime cuando le dice a Yeshua, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Yeshua le va a decir, bienaventurado, Ashrei, Ashrei, qué dicha tienes, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Esta no es una revelación que proviene de un pizarrón, ¿ok? No proviene de un pizarrón que alguien te da carne y sangre, materia, y te dice, mira, el Cristo, según la teología del concilio de Nicea, es lo siguiente. No, momento, Pedro. Tú has llegado a una comprensión abstracta de qué es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló carne ni sangre. Pedro ha ampliado su clic de recepción. Es un gran místico, es un potente místico. Pero si seguimos leyendo los versículos, en el siguiente versículo, Pedro le dice, Señor, que no te acontezca eso que estás diciendo. Y Yeshua le va a decir, apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo tu vista en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Así que en San Pedro tenemos la máxima expresión de la cábala, a un ser humano que a veces revela mucha luz y a veces revela a su Satán. En el mismo capítulo, Pedro revela ser Keilim, vasijas, de esas vasijas que pueden absorber luz divina, pero también en ese mismo episodio, Yeshua le dice, apártate de mí, Satán. ¿Quién es Pedro? Pedro es ese místico que tiene los dos lados, tiene el más allá, tiene el aquí, tiene la capacidad de recibir gran luz y tiene la capacidad también de revelar a su Satán. Por cierto, yo creo que en el libro Jesús y la Cábala, en un capítulo en el cual desarrollo el tema de la transfiguración, me atreví a decir lo siguiente, y lo quiero decir también acá en este canal de YouTube. Me atreví a decir que ya que la Iglesia Católica Romana considera a Pedro como el primer papa, pues entonces el primer papa no solamente reveló al Cristo, sino que el primer papa también reveló al Satán en el mismo capítulo evangélico. ¿Ok? Alucinante. Bueno, Pedro es eso y mucho más. Es un gran místico, un potente místico. Y Pedro nos va a hacer un gran favor ahorita. Nos va a interpretar Kedoshim en términos muy potentes, demasiado potentes. Yo creería que cuando el Nuevo Testamento se escribe, no tuvimos, o nuestros antepasados no tuvieron el cli, la vasija tan amplia, abierta, para poder captar toda la luz que Jesús y sus alumnos, que ese grupo que transformaron el mundo, quiso dar a entender. Claro, y hay que decir esto, un grupo de judíos familiarizados con el Tanaj, judíos familiarizados con la Haftará, judíos familiarizados con las ideas del Cristo, hijo de David, judíos familiarizados también con los textos apócrifos, ¿ok? Que no entraron en el canon bíblico, judíos místicos. Habiendo dicho eso, miremos entonces la conexión para que podamos tratar de entender de qué manera enseña Pedro, de qué manera enseña Juan, de qué manera enseña Juan en el Apocalipsis, de qué manera enseña San Pablo en sus epístolas. Enseñan desde el Sod de la Torá. Etel, por favor, primera de Pedro 1:16. ¿Qué dice? Para que miremos la conexión con Levítico. Vamos. Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. ¿A dónde aparece eso? Aparece en Levítico 19:2 y puede leer Levítico 19:2 claro, para que ustedes vean qué es lo que San Pedro va a estar comentando, lo que San Pedro va a estar dilucidando en el 1:16 o en el capítulo 1. Claro, voy a ver cuántas ideas místicas puedo transmitir, porque lo que San Pedro va a estar haciendo es tratar de dar luz acerca de la Parashat Kedoshim. Vamos, Etel. Levítico 19. Verso 2. Si quiere, lea el 1 y el 2. El Señor habló a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Y hoy yo leo a San Pedro. Entonces, ¿por qué escrito está? ¿A dónde está escrito? En Levítico 19. Los apóstoles no están inventando el cristianismo. Los apóstoles le están dando una interpretación mística a la Torá, que con los años dará confusión a algo nuevo, entre comillas, porque ningún apóstol tuvo la mentalidad, o voy a decir la idea de crear una religión aparte del judaísmo, sino que le quisieron dar profundidad al judaísmo. Ok, habiendo dicho esto, quiero decir lo siguiente. El cristianismo es el sod del judaísmo. No sé si podamos soportar la luz de esta verdad. El cristianismo no es más, y quizás esta es la manera más correcta de ponerlo, el cristianismo no es más que un sod del judaísmo. Un sod del judaísmo. Y estamos en el momento
de volver a amarrar este sod del judaísmo a su raíz, es decir, a la letra de la cual proviene. Y el mundo judío tendrá que reconocer también que el cristianismo es una expresión profunda del judaísmo. Claro, que vengan las piedras, y que vengan las piedras del sector cristiano y que vengan las piedras del sector judío. Así vive el místico, apedreado. Así vivió Isaías, aserrado por la mitad, y así viven los mártires cristianos. Es decir, el problema de la mística, queridos amigos, queridos alumnos, el problema del cabalista es que siempre será incomprendido por las estructuras religiosas que lo que quieren es mantener el status quo del poder. Llámese judaísmo ortodoxo o llámese cristianismo institucional. Vamos entonces a leer a San Pedro en base a estas ideas, ¿ok? Vamos a leer desde el 1.13 y miremos la mística de San Pedro ahorita. Por cierto, este puede ser el siguiente libro después de la mística de San Pablo, la cábala de San Pedro. Vamos, Ethel. Por eso, con la mente preparada para actuar. Quédese ahí, Ethel, y yo lo leo de esta versión. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y su versión dice, Ethel. Mi versión dice, por eso, con la mente preparada para actuar. Claro, porque literalmente aparece. Sí, porque los lomos de vuestro entendimiento, es decir, los lomos es un modismo hebreo. Entonces ya la versión de Ethel nos ayuda mucho porque ella traduce el modismo hebreo, como dicen los gringos, el idiom, el modismo hebreo. Entonces el modismo hebreo dice ceñid los lomos. ¿Qué significa eso en un español llano, en un castellano? ¿Okay? ¿Qué significa, Ethel? Prepararse para actuar. Prepararse para actuar, dice acá, pero léalo todo otra vez. La mente. Por eso, con la mente preparada para actuar. Mi versión dice vuestro entendimiento. ¡Oh! ¿De qué estamos hablando, Ethel? ¿De qué dimensión estamos hablando ya? Ok. Y comienza la cosa, como decimos acá en El Salvador, comienza la cosa a ponerse buena. ¿De qué habla San Pedro? Hay que preparar la vina, los lomos de la vina. Miren, amigos, esto lo hemos dicho, yo creo que hasta la harta saciedad y hay que volverlo a repetir. La vina no es que sea mala. Lo que pasa es que la vina debe de ser educada. Hay que ceñir los lomos del entendimiento. Hay que ceñir los lomos de la vina. A Eva hay que quitarle la idea de Lilith. Lilith es la parte oscura de Eva. Hay que ceñir a Eva y hay que enseñarle a Eva que debe de estar abajo de Adán. Si tú has estado estudiando cábala, tú sabes que esto no es feminismo ni machismo. Estamos hablando que la energía femenina debe de abrirse a recibir la energía masculina. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Podríamos decir entonces, Ethel, que ceñid los lomos del entendimiento en pensamiento místico. Podríamos decir que aquí San Pedro ya nos está tratando de decir algo. ¿Qué nos está tratando de decir San Pedro místicamente? Hay que abrir la vena. Hay que ceñirla. Hay que ponerla al servicio del ascenso. El entendimiento debe de ser ceñido, debe de ser preparado. En nuestra opinión, por eso es valioso una escuela de cábala. ¿Por qué es valiosa una escuela de cábala? ¿Qué se hace en una escuela de cábala? Lo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir. Te preparan en la vina. Te preparan en la vina. ¿Quieres estudiar cábala? Bueno, siempre recomendamos la escuela de Mario Sabán. Ahí nos formamos nosotros. ¿Quieres estudiar con Kenneth y Ethel? También tenemos una escuela de cábala y te podemos ayudar en tu formación. ¿Qué es una escuela de cábala? La escuela de cábala trabaja en ceñir los lomos del entendimiento. Esa es la siguiente etapa cuando ya estamos familiarizados con el texto de la Torá, con la letra de la Torá. Continuemos, Ethel. El rol de la Biná en la mística de San Pedro. Vamos, Ethel. Y siendo sobrios, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os es traída en la revelación de Jesucristo. Claro, iba a decir algo, siendo sobrios. Otra palabra que a los místicos les encanta, la sobriedad. Es decir, ustedes van a encontrar la palabra sobrio, la van a encontrar con esta palabra en la mística hebrea. Así la analiza Kaplan, con la palabra estoico. Es un estoico. Nadie puede meditar sin sobriedad. Nadie puede meditar sin haber ceñido los lomos de su entendimiento. Muy bien, sobriedad. Estoicismo. Guicatilla hablaba mucho de eso. Kaplan, en su obra Meditación y Cábala, va a hablar del rol fundamental de la sobriedad. ¿Qué es sobriedad? ¿Qué es estoicismo?
aquella persona que sabe digerir y mantenerse ecuánime, sobria, ante el sí y ante el no, ante la luz y ante la tiniebla. Sabe equilibrarse. ¿De qué está hablando? ¿De qué cualidades está hablando San Pedro cuando menciona ceñir los lomos del entendimiento? Vina, hay que trabajar la vina. ¿De qué está hablando San Pedro cuando habla de ser sobrios? Estoicismo. ¿Y de qué habla San Pedro cuando dice que esto se necesita para la esperanza? Habla de las 3 virtudes que se van a encontrar en Keter y aparecen en este capítulo. Las 3 virtudes ketéricas, ¿cuáles son? Son la fe, las voy a escribir y ya las vamos a ir viendo. Son la fe, la esperanza y el amor. Muy bien. Esta tríada, la fe, la esperanza y el amor, que corresponde al poder de la letra Gimel, la fe, la esperanza y el amor. El número potente 3. Son virtudes ketéricas. Virtudes ketéricas. Tener esperanza. Tener esperanza cuesta. Hay que ceñir a la vida, porque la vina se desespera. ¿Cómo sabemos si tenemos una vina desequilibrada? Es gente desesperada. Gente que rápido pierde el ánimo. Gente desequilibrada en su estoicismo, en su sobriedad, ante lo favorable y ante lo desfavorable. Es interesante cómo San Pedro nos va amarrando acá Kedoshim a cosas a las cuales la Parashat en un nivel literal ya apuntaba. Quiero volver a repetir esto. ¿Para qué va a servir que en Kedoshim aparezcan en Levítico 19 un montón de no y un montón de sí? Por ejemplo, es en Levítico 19 que aparece no corras chismes, no corras rumores, no, pero aparece ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos el no, tenemos el sí. ¿Cuál es la función de lo restrictivo y de lo expansivo en Cábala? Es de que lleguemos a desarrollar las virtudes que están en Keter. ¿Qué es esperanza? Una virtud ketérica. Pero sigamos leyendo. Adelante, Ethel, por favor. Cuando Yeshua HaMashiach sea manifestado. Otro día comentaré eso. Vamos, Ethel, al 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a las pasiones que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. La mía dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabas en la ignorancia. Oh, esto es cábala pura, San Pedro. Cábala pura, San Pedro. Cábala pura, San Pedro. De esa cábala que hace vibrar el alma. ¿Cuál es la meta del no y del sí en la Torá? ¿Qué es lo que se buscaba con entrenar al israelita de antaño a decir no y sí? Se le buscaba que ellos llegaran al momento de quitarse la ignorancia. El cabalista se redime cuando se quita la ignorancia. ¿Y qué hace la ignorancia? La ignorancia le da raíz a deseos, a pasiones. Por eso en Cábala, fíjense bien cómo son las cosas. Los cabalistas, cuando comenzamos a trabajar en Cábala, ya damos por sentado de que el alumno conoce la restricción. Por eso es que no vamos a enseñar restricciones. Los cabalistas vamos en contra de la ignorancia. Claro, porque si quitamos la ignorancia, vamos a quitar el mal deseo. ¿Cómo así, Kenneth? Recuerdo la parashat en la cual estuvimos hablando de las connotaciones sexuales a las cuales hay que ponerles restricción. En Cábala, lo voy a decir de esta manera, con perdón de todos, en Cábala, cuando a uno le preguntan, mira, ¿y esta conducta sexual la puedo hacer o no la puedo hacer? ¿Por qué razón el cabalista no responde con la letra de la Torá? Sí lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Porque en Cábala, queridos amigos, eso tuvo su lugar hace 3000 años atrás. Aquí se trata de que a través del entrenamiento ya hayamos llegado a la madurez de quitarnos la ignorancia y sepamos discernir entre qué cosas me edifican sexuales y qué cosas me matan sexualmente hablando. ¿Cómo es posible que 3000 años después yo tenga que ir con un pastor y con un rabino a preguntarle qué posición sexual yo puedo ocupar con mi mujer? Queridos amigos, eso fue 3000 años atrás. San Pedro, al analizar Kedoshim,
Ya no va a venir a decirnos acá a quién le vamos a tirar piedras, a quién le vamos a dar la pena caret, a quién le vamos a cortar del pueblo. Para San Pedro, ya cae por su peso que después de 3000 años de estar estudiando Torah, ya conocemos nosotros cuáles son las cosas que estimulan nuestras bajas pasiones, nuestros deseos. ¿Cómo se llama lo que estimula nuestros malos deseos? Ignorancia. ¿Cómo te salva la cábala? Dándote el mapa para canalizar la ignorancia que nos ha llevado a no comprender cómo canalizar toda la potencia del alma. Ignorancia que nos ha llevado a negar lo sexual. Y hay que darle energía a lo sexual. Y también ignorancia que lleva a la gente a que a lo sexual le dé energía en exceso. Bueno, tan excesiva es la energía que se puede desbordar en lo sexual que por eso la Torah 3000 años atrás decía, hay gente tan ignorante que se acuesta como una bestia. Claro, estamos 3000 años después y es sorprendente decir esto. ¿Cómo es posible que no le caiga al ser humano el 20, la peseta, la cora de la terrible ignorancia de que si no canalizamos la energía sexual, alguien dirá, ¿y cómo? ¿Cómo que cómo? De acuerdo al conocimiento que estamos recibiendo, la energía sexual se puede desbordar. O también a través de la energía sexual podemos crecer. Para San Pedro, como pueden ver, San Pedro y Kedoshim para San Pedro la está explicando de una manera más profunda, una manera profundísima, una manera de conciencia, una manera que la Torah ha despertado algo. Es decir, aquí hay un problema. Yo puedo conocer lo que debo de hacer. Como decía San Pablo, el querer hacer el bien lo tengo, el querer, pero no lo hago. San Pedro está llegando a cosas más profundas. ¿Cuál es la raíz de una pasión desenfrenada? La raíz de una pasión desenfrenada se llama ignorancia. Cuando tengo el know-how, el da'at, de cómo canalizar mi ignorancia, puedo vencerla. Eso es cábala. Eso es cábala del más alto nivel. Quiere decir esto que negamos la letra escrita 3000 años atrás. Y Pablo, ¿qué va a decir, Etel? De ninguna manera. Esos son todos en Romanos, siempre que Pablo va a decir de ninguna manera, lo voy a poner en español del siglo XXI. Queridos amigos, no me están entendiendo todavía. Pablo tuvo que darse duro con esas ideas, porque cuando San Pablo escribe, se topa con un auditorio que su auditorio 2000 años atrás todavía no le pueden captar de qué está hablando. Y vuelvo a repetir por qué. Porque Jesús, sus 12 alumnos, San Pablo, todos ellos son místicos de gran vuelo que nos están revelando algo más allá de la letra, que no contradice la letra, pero nos llevan a que para luchar con pasiones desordenadas, queridos amigos, es cierto, en una etapa de la vida, vale que me digan no, o vale que me digan sí, pero en otra etapa de tu vida es ignorancia. Porque la Torá, con sus 613 mandamientos, tampoco nos va a advertir y tampoco nos va a permitir y tampoco nos va a prohibir las miles y miles y miles y miles y miles de conductas sexuales que quedaron fuera del texto. Alguien dirá, pero entonces, ¿cómo espero yo saber qué voy a hacer? Por conciencia, y porque vas tomando conciencia de dónde provienen tus deseos. Y hay deseos que provienen de la ignorancia. O mejor dicho, hay deseos que ignorantemente los queremos llenar. ¿Qué hace Cábala? Cábala hace, o Cábala te da las herramientas para que a través de tus deseos naturales, porque en Cábala no hay deseo bueno ni malo, a través de tus deseos naturales te eleves. ¿Para qué? Para Kedoshim, para ser santo. Es decir, hay santidad sexual, como dirían los gringos, you bet. Por supuesto que sí. Muy bien, Ethel, continuemos entonces, Ethel, leyendo a San Pedro. Vamos a ir los deseos de la ignorancia. Vamos al 15, muy bien. Antes bien, así como aquel que os ha llamado es santo, también sed vosotros santos en todo aspecto de vuestra manera de vivir. De hecho, vamos a Kedoshim en todo aspecto de vuestra manera de vivir. ¿Qué vas a ver en Kedoshim? Capítulo 19 y 20 de Levítico. Vas a ver que las leyes de santidad cubrían no solamente qué hago si voy a una fiesta, bailo pegado, no bailo pegado, bailo twist, no bailo twist, bailo retro, no bailo retro, me tomo un trago, no me tomo dos tragos. Tú vas a ver que Kedoshim va más allá de si bebo, no bebo, bailo, no bailo. Kedoshim englobaba toda vuestra manera de vivir. ¿Qué podías ver tú en Kedoshim? Podías ver, por ejemplo, leyes de semillas, leyes de árboles frutales, leyes de cómo tratar al prójimo, de leyes de cómo en el juicio, no al pobre por ser pobre se le va
favorecer, o no vamos a inclinar la balanza al que es rico solo porque es pudiente. Vamos a ver qué hacer con odio, okay, con el chambre, con el chisme. Vamos a ver cómo guardar los reposos del Señor. Vamos a ver que no se cruzan hilos de diferentes telas. Tú dirás, pero qué montón de misceláneos. En verdad no son misceláneos. En verdad lo que te está comunicando Kedoshim en un sentido oculto es que la santidad tiene que ver con toda vuestra manera de vivir. Ya aquí San Pedro nos hace un gran favor. San Pedro es un místico que ha logrado captar que la santidad no tiene que ver solamente con cómo te vistes. La santidad tiene que ver con toda vuestra manera de vivir. Alguien dirá, pero la Torá no habla de toda vuestra manera de vivir. Respuesta, sí. Sí para aquel tiempo, pero se supone que uno desarrolle conciencia y a partir de esa letra tú llegues a ser maestro de ti mismo y tú entonces conozcas mediante el entrenamiento cómo comportarte en cada situación, porque en cada situación de la vida y en toda vuestra manera de vivir se puede tener santidad. Por cierto, santidad no es santurronería. Santidad tiene que ver con conocer qué vine a hacer en este mundo y para qué fui separado de antemano. Eso es santidad.